Estamos ahora en compañía del abogado penalista Carlos Caro. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Lo hemos, a usted por acudir a ella, lo hemos invitado para abordar algunos asuntos de importancia y relacionados con el derecho penal, aunque también con el constitucional. El Tribunal Constitucional, como ustedes saben, ha determinado que se divulgue, que se haga de conocimiento público, se hagan de conocimiento público los acuerdos de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía, el Ministerio Público. ¿Le parece a usted esta una decisión adecuada para empezar? Sí, es una decisión adecuada. ¿Que se caía de madura? Claro, y se acorda a la Constitución, porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que el derecho de acceso a la información pública que está en el artículo 2, numeral 5 de la Constitución, sí, solamente puede estar limitado por leyes, no por normas, digamos, de rango infralegal. Que era como se lo estaba limitando. Porque parte de la defensa del Ministerio Público era, no te lo voy a entregar porque el reglamento de la colaboración eficaz lo impide, que es un decreto supremo. Sí. Entonces, de esa perspectiva, si vamos al marco regulatorio, lo que el Tribunal Constitucional ha determinado es de que la protección de la reserva, el secreto, confidencialidad del acuerdo de colaboración eficaz se da hasta que haya una homologación de sentencia. Y en el caso de Odebrecht, la sentencia fue homologada en junio del año 2019, es decir, hace más de 5 años. Entonces, si hace más de 5 años tienes una sentencia con calidad de cosa juzgada, en principio las razones para mantener la confidencialidad, secreto o reserva no se mantienen, porque además todos los casos ya son conocidos. ¿Y por qué podría empecinarse el Ministerio Público y también el Poder Judicial, claro, en que este acuerdo permaneciera, digamos, en calidad de reservado, secreto? Eso es un prurito, ¿no? Tenemos un montón de casos en la historia, incluyendo casos de terrorismo, por ejemplo, donde han habido acuerdos de colaboración eficaz, delaciones, y mantenerlos hoy día como secreto no tiene ningún sentido. Son procesos terminados, con calidad de cosa juzgada, que han surtido todos sus efectos, y yo creo que en verdad es momento de levantar el manto de la colaboración eficaz, porque que haya secreto y reserva me parece muy bien, mientras la Fiscalía... Había razones para que esto tuviese secreto y reserva en su momento, dice usted. Desde luego, pero en este momento, cuando ya los procesos están en juicios orales, las investigaciones preparatorias, preliminares se han terminado, ya no hay ninguna razón para el secretismo, y yo más bien lo que creo que hay es una suerte de autoprotección, ¿no? Oye, no quiero que me supervises, no quiero que me fiscalices, porque acá hay un tema súper importante. Ese es lo que, a lo que me estoy aproximando con la pregunta. ¿Qué cosa es lo que podrían estar tratando de proteger? El tema central es este, ¿no? El intercambio. Yo soy la empresa que he sido condenada y aceptado actos de corrupción, entrego información, me comprometo a pagar y luego tengo un beneficio que es la exención de responsabilidad penal. Ese equilibrio es un tema que tiene que ser o puede ser siempre objeto de crítica, porque acá no existe matemática, no existe una ecuación. Entonces, para algunos, conociendo el acuerdo, podremos decir, oye, el equilibrio es perfecto, lo de progresivo es perfecto. Otros dirán, lo de progresivo no está en la ley. Por ejemplo, yo soy crítico de ese extremo del acuerdo. Eso de la progresividad de la colaboración, eso no existe en ninguna legislación. ¿Puede abundar un poquito en eso de la progresividad? Que no, porque el Ministerio Público, por ejemplo, ha defendido siempre que el acuerdo de colaboración implica, ¿sabe qué? Usted acepta responsabilidad de tales delitos, pero si yo le descubro en el camino que ha cometido otros delitos, usted va a colaborar conmigo. El acuerdo entonces va a ser progresivo. Eso no existe desde el punto de vista de la regulación en colaboración eficaz. El colaborador es un rendido ante el Estado y entrega toda la información. No se va rindiendo por partes. Claro, y si el Estado descubre que le has mentido, le has ocultado información, te vuelven a procesar, que es lo que pasó con Sada Goray. Ella tenía un acuerdo en curso y al final la Fiscalía se la revocó. Porque saltó información que ella había ocultado. Información que ella había ocultado, no entregado, y ni siquiera era una mentira positiva. Simplemente era haber ocultado información. O sea, no había delatado... No es que dijo algo que era mentira, sino dejó de decir algo que era cierto. Exactamente, que es lo que era dijo. Importante y relevante para el caso. Es exactamente lo mismo con la progresividad. Oye, si yo te descubro por mi cuenta en el camino, te voy a tocar la puerta y te voy a decir, vengo Odebrecht, ahora me tienes que entregar información de eso. Entonces, eso, desde el punto de vista legislativo, contradice lo que es una delación. El delator es un rendido ante el Estado que entrega la información a la primera, vamos a decir. Sin cortapisas. Sí, claro. Entonces, ese, por ejemplo, es un punto crítico que
quedaría muy claro para ver cómo está redactada la cláusula de progresividad, que para mí es una novedad porque legislativamente ni reglamentariamente existe. Entonces, ¿progresividad para qué? ¿No? Se supone que ellos tendrían que haber delatado todos los hechos de inmediato y no lo que ellos buenamente han querido en el momento que han Bueno, querido. ¿ahora se va a conocer todo el texto del acuerdo o el tribunal ha dicho que hay algunos aspectos que... No, el permanecer? tribunal ha sido contundente, ha dicho que se tiene que entregar todo el acuerdo. Todo el acuerdo, y ya en los últimos minutos se ha visto ya el acuerdo de la Presidencia de la Junta de Fiscales de pedirle al juzgado de investigación preparatoria que le mande los dos acuerdos, porque es un acuerdo más un complementario. Entonces le están dando 24 horas al juzgado de investigación preparatoria para que ejecute esa orden y luego de ello la Fiscalía que ha perdido en este caso va a tener que entregárselo al Tribunal Constitucional según el mecanismo correspondiente. ¿En cuánto tiempo vamos a tener, digamos, a disposición el texto? Yo pienso Los que... textos, porque usted me dice que Sí, son sí. un acuerdo y uno complementario. Sí, ¿no? exactamente. Yo creo que será, yo creo que en transcurso de esta misma semana o al inicio de la próxima. Así de... Sí, porque si la Junta de Fiscales, la Presidencia de la Junta de Fiscales le está dando 24 horas, Sí. y suponiendo de que las sentencias se van a ejecutar, el día de mañana la Junta tendría que tener esa información y como estamos en un mundo online, lo va a presentar por casilla electrónica al Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias del conocimiento de este texto? Me imagino que consecuencias políticas habrá de todas maneras. ¿Consecuencias legales hay, no? No necesariamente, ¿no? Porque... No, pero no necesariamente quiere decir que sí las podría O sea, haber. no, sí, porque acá en el Perú todo se puede denunciar, todo Todo se puede firmar un papel es fácil. judicializar. Pero desde mi punto de vista, Sí. en la medida que no es un acuerdo corrupto en el sentido de que los fiscales se han corrompido, se han coludido con Odebrecht, más Lo allá peor de que les puede pasar es decir, ustedes han sido ineficaces, blandos, sí, han conseguido más de lo que tendrían que haber conseguido. podían a haber cambio de conseguido que- más. Y Mario, Sí. también hay que tener en cuenta que es fácil ser general después de la guerra, ¿no? O sea, Sí, claro. la información que tenemos hoy no era la que se tenía en el año 2019. Sí. Entonces, yo creo que hay que hacer un juzgamiento o una crítica al acuerdo cuando se conozca, ponderada, ¿no? Porque no se trata de decir, oye, esto no sirve para nada, o digamos... Lo que pasa es que esto no le cae en buen momento, por lo menos a uno de los dos fiscales, ¿no? Sí, claro, no es el mejor momento, pero yo pienso que es algo que tenía que pasar. Es como el caso de Oré, ¿no? El caso de Oré, o sea, estaban procesándolo a lo largo del tiempo hasta que el Tribunal Constitucional tuvo que decir que acá había un error y que el fiscal que te denuncia o se siente agraviado no puede ser tu investigador. 5 años después se tuvo que corregir eso, lo mismo acá. Y yo creo que el Tribunal Constitucional está en una línea muy clara de lo que es la defensa del debido proceso, en este caso la transparencia pública, y se podría quejar de eso. Bien, antes de que nos gane el tiempo, quería preguntarle por esta ley aprobada en el Congreso que determina, la 32.18.1, que podría determinar que los sentenciados mayores de 80 años pidan su libertad. Sí. Y, digamos, estábamos viendo que están ahí Toledo, Montesinos, Sí. Osman Morote, he Claro, visto claro. también. Mario, esta es una ley que es antitécnica de todo punto de vista. Pues se reforma el artículo 22 del Código Penal y se dice, para los mayores de 80 aplican las mismas reglas del Código Procesal Penal. Y si vamos al Código Procesal Penal, están hablando de la comparecencia, no están hablando de la condena. O sea, están mezclando condena con comparecencia, grillete electrónico, arresto domiciliario. Que es cuando no ha habido sentencia, comparecencia. Exactamente. Entonces, ahí hay una contradicción, pero interpretando, porque en materia penal hay que interpretar a favor del reo, lo que tendríamos que leer o entender, pero ya es una interpretación, no es lo que la ley dice, Sí. es que al condenado mayor de 80 años se le puede imponer grillete electrónico o arresto domiciliario para hablar en cristiano. Y como tú bien dices, eso se puede aplicar a cualquier condenado, porque no se ha puesto ningún sesgo, ninguna restricción, ni ninguna limitación. Entonces, ahí vamos a quedar al control de los jueces, que de acuerdo a la proporcionalidad, la peligrosidad, la capacidad de resocialización o no, como la de un terrorista, dirán, para ti aplico y para ti no aplico, no es obligatorio. Pero una vez que esa ley entre en vigencia, si es que es promulgada, porque todavía no ha sido promulgada, ha sido aprobada por el Congreso, imagino que... No, la de los 80 años ya es ley. Ya es ley. Salió en el paquete ok. hace algunos días, exactamente, cuando ya está Es decir, vigente. estas personas que hemos mencionado podrían pedir su libertad ya. Estarían ya pidiéndola, solo que de eso no nos enteramos porque son audiencias reservadas, ¿no? Ajá. Se dan en el ámbito ya de lo que es la ejecución de la sentencia.
Entonces, podría pasar de que nos enteremos ya con una resolución, tanto en sentido favorable o negativo, dictada ya por el Poder Judicial, porque en esa Esto ecuación... queda a discreción del juez, entonces. Sí, es el juez el que tiene que decidir de acuerdo a criterios de proporcionalidad, criterios de prevención especial, es decir, capacidad de resocializarte fuera de prisión. En el caso de un terrorista, si estamos hablando de un terrorista, por ejemplo, que tiene más de 80 años, que es una persona que el juez considera que no tiene capacidad de poder volver a cometer algún delito, podría darle este beneficio o podría negárselo, simplemente por decir, oye, en mi criterio, lo que has hecho es tan grave que en tu caso no se va a aplicar esa solución. Recordemos que acá vamos a volver a la discusión parecida, mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, como la de Fujimori, que el tema de la edad fue uno de los temas que pesó para el Tribunal Constitucional en su momento para restituirle el derecho de gracia, ¿no? El indulto. Entonces, acá va a pasar igual, ¿no? Diremos, oye, aplica, por ejemplo, ¿no? Para un delincuente patrimonial, bueno, no ha habido muerte o asesinato, pero no aplica, por ejemplo, para un terrorista, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a nuestro invitado Carlos Caro por Muchas gracias, habernos Mario, un placer. acompañado aquí esta noche.